Sangre, sangre por todas partes. En medio de la plaza yacía el cadáver de un joven pastor, con los ojos abiertos, llenos de terror. A su alrededor, la gente del pueblo de Gubbio se había reunido, gritando. La víctima número 31, gritó una anciana. Dios mío, ¿cuándo terminará esta maldición? Un hombre levantó el puño hacia el cielo. Dios nos ha maldecido. Si no, ¿por qué nos enviaría a este monstruo? En el borde de la plaza, un sacerdote cayó de rodillas. La paz de Dios sea con vosotros, hermanos. La Biblia dice, el miedo os atormenta, quien teme no ha alcanzado la perfección en el amor. Pero nosotros tenemos miedo, porque ahí fuera está él. El lobo negro, como salido del infierno. Y ahora os voy a hacer una pregunta, si os encontrarais cara a cara con este monstruo, desarmados, completamente solos, ¿qué haríais? ¿Huiríais, o? El sacerdote no pudo terminar su frase. Porque en ese momento, desde el borde del bosque, se escuchó un aullido profundo y sordo. El lobo estaba cerca, la gente corrió gritando a sus casas. Se cerraron las ventanas, el pueblo de Gubbio se convirtió en una ciudad fantasma en un instante. En las calles solo había silencio, y a lo lejos, se escuchaba ese aullido. En la ciudad de Asís, ese día, antes de que saliera el sol, Francesco Bernardone estaba arrodillado rezando, en el frío suelo de piedra de su pequeña cabaña. Con las manos abiertas al cielo, con lágrimas en el rostro. Dios mío, susurró con voz temblorosa. Dios mío, muéstrame algo. Dame una señal, ¿a dónde quieres que vaya? ¿A quién quieres que sirva? Francesco cerró los ojos, esperó. Porque sabía que Dios siempre respondía, a veces de inmediato. A veces horas después, a veces días después. Pero siempre respondía, y esa mañana, al salir el sol, Francesco escuchó una voz. Una voz profunda, cálida, que venía de su interior, ve a Gubbio. El corazón de Francesco se aceleró. ¿A Gubbio, Dios mío? Pero ese lugar, ahí es donde está el lobo. Ahí la gente está muriendo. Ve, Francesco, no temas. Yo estoy contigo. Los ojos de Francesco se llenaron de lágrimas. Pero Dios mío, ¿qué puedo hacer yo? Solo soy un hombre pobre, no tengo ningún poder. Tu poder está en mí. Ve, muéstrale a ese lobo mi amor. Francesco inclinó la cabeza. Temblaba, no de miedo, sino por la intensidad de la presencia de Dios, en ese momento, en esa cabaña, era como si el cielo hubiera bajado a la tierra. Está bien, Dios mío, que se haga tu voluntad. Yo iré. Al salir el sol, Francesco se puso en camino, con los pies descalzos, su túnica marrón hecha jirones y una cruz en la mano. Nada más, no había armas. No había comida, no había dinero. Pero Dios estaba con él, y eso era suficiente. Francesco siempre fue así, ¿no? Hubo un tiempo en que fue el joven más rico, mimado y amante de la diversión de Asís, su padre, Pietro Bernardone, era uno de los comerciantes de telas más exitosos de Italia. Traía seda de Damasco, la vendía en Florencia. Se había hecho tan rico que la infancia de Francesco fue como un cuento de hadas, se compraban juguetes con monedas de oro. Se bebían los vinos más caros, se daban banquetes en el palacio. Francesco cantaba canciones con sus amigos en las calles, coqueteaba con las chicas y bebía hasta emborracharse por las noches, le llamaban el príncipe de la fiesta. Y a Francesco le encantaba ese título, pero luego todo cambió. Año 1202, estalló la guerra entre Asís y Perugia. Francesco, ese joven orgulloso y valiente, se puso su brillante armadura, montó en su caballo y fue a la guerra. Seré un héroe, les había gritado a su familia. Volveré con la victoria. Pero no volvió con la victoria, volvió con la derrota y encadenado. La guerra fue terrible, Francesco vio sangre por primera vez. Vio la muerte por primera vez, vio el infierno por primera vez. Un golpe de espada lo derribó, y luego fue tomado prisionero. Lo arrojaron a la oscura mazmorra de Perugia, un año. Pasó un año entero encadenado,
en la inmundicia, en la oscuridad, sus amigos murieron uno a uno por enfermedad, hambre y desesperación. Pero Francesco no murió, porque en esa oscuridad, Dios lo encontró. Una noche, retorciéndose de fiebre, Francesco gritó: «Dios mío, si existes, ayúdame. No soporto este dolor». Y en ese momento, la mazmorra se llenó de luz. Francesco abrió los ojos. No había nadie frente a él, pero sintió una presencia. Una presencia cálida, envolvente, llena de amor. «Francesco», dijo la voz. «Te creé para una misión, pero tu vida actual te aleja de mí. Si quieres venir a mí, déjalo todo, tu riqueza, tu orgullo, tus sueños mundanos. Y solo sígueme». Francesco lloró. «Pero Dios mío, ¿cómo? Soy un pecador, no valgo nada». «No, Francesco. Tú eres mi hijo amado, ven. Te enseñaré». Después de esa noche, Francesco cambió. La mazmorra ya no era una tortura para él. Porque Dios estaba allí, cada día, cada noche, Dios hablaba con él. Y Francesco ya no tenía miedo, ya no sufría, solo quería una cosa: seguir escuchando la voz de Dios. Un año después se pagó el rescate. Francesco regresó a Asís. Pero era un Francesco diferente, se le había caído el pelo. Su piel estaba pálida, sus ojos se habían vuelto más profundos. Ya no era el príncipe de la fiesta, ahora era el hombre de Dios. Su padre se sorprendió al recibirlo en casa. «Hijo. Por fin has vuelto, ahora descansa. Recupérate, luego empezarás a trabajar. Mi tienda te espera». Francesco negó con la cabeza. «No, padre. Ya no trabajaré en tu negocio». Pietro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Trabajaré en el negocio de Dios». «¿El negocio de Dios? ¿Qué tonterías dices? La guerra te ha quitado la razón». Francesco miró a su padre a los ojos. «No, padre, la guerra me dio la razón. Por primera vez vi la verdad, la riqueza, la fama, el poder, todo eso es temporal, pero Dios es eterno. Y yo le serviré a Él». Pietro se puso rojo de ira. «Eres mi hijo. Llevas mi nombre, tú continuarás mi negocio». «No, padre», dijo Francesco con calma. «Ya no soy tu hijo, soy hijo de mi Padre que está en los cielos». Pietro le dio tal bofetada que Francesco cayó al suelo. Su labio estalló, pero Francesco se levantó. Sonrió, abrazó a su padre. «Te quiero, papá, pero Dios lo quiere así. Perdóname». Al día siguiente, Francesco salió a la plaza, delante de todo el pueblo de Asís. Pietro también estaba allí, estaba furioso. Avergonzado. «Este chico está loco», gritó a la gente. «No lo escuchéis». Francesco no dijo nada, solo empezó a quitarse la ropa. Su costosa túnica, su camisa de seda. Sus botas de cuero, todo. La gente estaba en shock. «¿Qué estás haciendo?» Francesco se quedó completamente desnudo. Luego puso la ropa a los pies de su padre. «Aquí tienes, padre. Esto es tuyo, pero yo ya no soy tuyo». Pietro miró a su hijo con los ojos llorosos. Tú ya no eres mi hijo. Vete, no quiero verte». Francesco sonrió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba feliz. Porque ahora era libre, abandonó la ciudad. Y desde ese día, comenzó a vivir en la pobreza, la humildad y el amor. La gente lo llamaba loco. Pero a Francesco no le importaba, porque Dios hablaba con él todos los días. Cada mañana, mientras rezaba, escuchaba la voz de Dios: «Francesco, visita hoy a ese enfermo. Francesco, ayuda hoy a ese pobre. Francesco, difunde mi amor al mundo hoy». Y Francesco cumplía estas órdenes como un mensajero, hacía todo lo que él decía. Dio pan a los pobres, curó a los enfermos. Y cada vez que lo hacía, sentía a Dios en su corazón, en su aliento, en cada célula. Ahora, mientras caminaba hacia Gubbio, Francesco hablaba de nuevo con Dios. «Dios mío, ¿qué sabes de ese lobo?
¿Por qué es tan salvaje? Dios respondió, porque sufre, Francesco, la gente lo lastimó. Lo atacaron, y ahora él también ataca. Pero tú le mostrarás mi amor, tú le harás escuchar mi voz. Pero Dios mío, tengo miedo. ¿Y si me mata a mí también? No temas, yo estoy contigo. En cada paso, en cada respiración, nunca estás solo. El corazón de Francesco se llenó de paz. Ya no tenía miedo, ya no dudaba. Solo caminaba, confiando en Dios. Cuando llegó al pueblo de Gubbio estaba anocheciendo, las puertas estaban cerradas con llave. Las calles estaban vacías, había silencio. Un silencio pesado y lúgubre. Francesco golpeó la puerta. ¿Quién es?, gritó un hombre desde adentro. Soy Francesco. De Asís. La puerta se entreabrió, un ojo se asomó. ¿Tú eres ese Francesco? ¿El hijo del rico comerciante? Sí. La puerta se abrió, un anciano estaba frente a él. ¿Qué buscas aquí? Lo sé, vengo por ese lobo. El rostro del hombre palideció. Por el lobo, has venido a matarlo. No a hablar con él. El hombre se quedó helado. ¿A hablar? Tú realmente debes estar loco. Francesco sonrió. Quizás, pero Dios me envió. Y yo cumpliré su orden. La noticia se extendió rápidamente, la gente salió de sus casas. Vinieron a ver a Francesco. ¿De verdad vas a ir con el lobo? Sí. Pero te matará. Dios está conmigo. No tengo miedo. Una mujer se adelantó, tenía los ojos llorosos. Mi hija de 7 años murió en las garras de ese lobo. Había ido al bosque a recoger leña, por la tarde encontramos su cuerpo. Francesco se acercó a la mujer. Le tomó la mano. Lo siento mucho. Pero ahora yo iré con ese lobo, y le mostraré el amor de Dios. Amor, dijo la mujer con dolor. Ese monstruo no conoce el amor. Toda criatura conoce el amor, dijo Francesco suavemente. Porque todos fuimos creados por Dios. Y Dios es amor. La gente no pudo detenerlo, Francesco caminó hacia el bosque. El sol se estaba poniendo, la oscuridad caía. Dios mío, rezó mientras caminaba. Está conmigo ahora. Dame fuerza ahora, dame coraje ahora. Llegó a la entrada del bosque. Los árboles eran gigantescos, las sombras largas. El silencio sofocante, y entonces, escuchó un crujido. Francesco se detuvo. Contuvo el aliento, su corazón latía con fuerza. Dios mío, estás conmigo, ¿verdad? Sí, Francesco, yo siempre estoy contigo. Francesco respiró hondo. Y entró en el bosque, las ramas se rompían a cada paso. Las hojas crujían, el viento aullaba. Y a lo lejos, muy lejos, se escuchaba un aullido, el lobo. Francesco avanzó, venció el miedo. Venció la duda, solo se concentró en Dios. Dios mío, tú eres mi luz, tú eres mi escudo. ¿De quién temeré? Y justo en ese momento, hubo un movimiento frente a él, los arbustos se abrieron. Y apareció el lobo era enorme. 2 veces más grande que un lobo común, su pelaje estaba cubierto de sangre y barro. La saliva goteaba de su boca, sus dientes eran afilados, sus ojos rojos como la sangre. Tenía una herida profunda en la pata delantera derecha, estaba infectada, su oreja izquierda estaba medio arrancada. Tenía marcas de flechas en su cuerpo. Cuando Francesco lo vio, se le encogió el corazón. No por miedo, sino por compasión. «Oh Dios mío», susurró. «¿Qué le han hecho?» El lobo gruñó. Un gruñido profundo, sordo, lleno de ira, abrió la boca. Mostró los dientes, se preparó para atacar. Francesco no se movió, abrió los brazos a ambos lados. Mostró que estaba desarmado. «Dios mío», rezó por dentro. «Está conmigo ahora, necesito tu fuerza ahora». Y Dios respondió, con esa voz profunda que venía de adentro: «Francesco, no temas.
Él no te hará daño, porque tú te acercas a él con amor. Y el amor lo conquista todo. Francesco dio un paso hacia el lobo retrocedió. Estaba sorprendido, normalmente los humanos huían. O atacaban con armas, pero este hombre se acercaba, sin miedo. Francesco dio un paso más, luego se arrodilló. Se puso a la altura de los ojos del lobo. Hermano lobo, dijo con voz suave. En el nombre de Dios, te saludo. El lobo se quedó helado, sus orejas se erguieron. ¿Qué decía este hombre? Había dicho, hermano. Francesco continuó, lo sé, estás sufriendo. Tu pata está herida, tu oreja está rota. Tienes marcas de flechas en el cuerpo, los humanos te cazaron. Intentaron matarte, y tú te defendiste. Pero ya es suficiente, que termine la guerra. El lobo seguía inmóvil. Sus ojos estaban clavados en los de Francesco. No eres malo, dijo Francesco, con la voz temblorosa. Solo estás hambriento y herido, solo intentas sobrevivir. Pero hermano lobo, no puedes vivir así, has quitado 30 vidas. Has destruido 30 familias, y esto también ha destruido tu alma. Mira tus ojos, ya no eres feliz. Ya no tienes paz, solo estás enojado. Solo estás solo. Y en ese momento, algo cambió en los ojos del lobo, ese brillo rojo disminuyó. Por un instante muy breve, algo se suavizó, Francesco lo vio. Extendió la mano lentamente. Dios mío, susurró por dentro. Por favor, ayúdame. Dios respondió, Francesco, mira. Él te está mirando, por primera vez alguien lo mira con amor. Por primera vez alguien lo llama, hermano, continúa. Tócalo. La mano de Francesco temblaba, pero la extendió. Lentamente, hacia la cabeza del lobo. El lobo se tensó, gruñó. Pero no mordió, la mano de Francesco tocó la cabeza del lobo. El primer contacto, el lobo se estremeció. Pero no huyó, Francesco comenzó a acariciarle la cabeza. Despacio, con ternura. Así es, hermano lobo, dijo Francesco, con los ojos llenos de lágrimas. Así es. Mereces ser amado, tú también eres una criatura de Dios. Tú también eres valioso. Y en ese momento, sucedió algo increíble, las patas del lobo temblaron. Lágrimas brotaron de sus ojos, sí, un animal estaba llorando. Y luego, lentamente, muy lentamente, se derrumbó en el suelo, se tumbó a los pies de Francesco. Puso su cabeza en el regazo de Francesco, Francesco se inclinó. Sostuvo la cabeza del lobo con ambas manos, apoyó su frente contra la del lobo. Y lloró con sollozos. Dios mío, dijo entre lágrimas. Dios mío, estás mostrando un milagro. Un milagro, esto es. Esto es tu amor, puede cambiar incluso a un monstruo. Puede domesticar incluso a un asesino. Dios respondió, con esa voz cálida y envolvente, Francesco, esto es solo el comienzo, verás más milagros. Porque te mueves con amor, y el amor abre todas las puertas. Derrite todos los corazones, sana todas las heridas. Francesco nunca había sentido a Dios tan cerca como allí, en ese bosque oscuro, junto a ese lobo salvaje. Era como si los tres estuvieran juntos, Dios, Francesco y el lobo. En un momento milagroso, se quedaron así mucho tiempo. Luego Francesco se levantó, miró la pata herida del lobo. Hermano lobo, esta herida está infectada, te causa dolor. Deja que te cure. El lobo no se resistió en absoluto, Francesco rasgó un trozo de su túnica. Trajo agua de un arroyo cercano, limpió la herida. El lobo gimió de dolor pero no huyó, porque lo sabía. Este hombre no le estaba haciendo daño, este hombre le estaba ayudando. Así está mejor, dijo Francesco amablemente. Ahora estará mejor. Pero hermano lobo, tengo que hacer un trato contigo. El lobo levantó la cabeza y miró a Francesco. Ya no atacarás a la gente de Gubbio. No harás daño a ningún niño, a ninguna mujer, a ningún hombre, ¿entiendes? El lobo inclinó la cabeza.
Como si aceptara. Pero a cambio, dijo Francesco, yo le daré mi palabra a la gente de Gubbio. Ellos te traerán comida todos los días, no te dejarán pasar hambre. Ya no te verán como un enemigo, y tú serás un hermano para ellos. ¿Aceptas? Francesco extendió la mano, abrió la palma. El lobo levantó esa enorme pata, la puso en la mano de Francesco. Ese fue el momento, ese momento sagrado. Humano y animal, miedo y amor. Muerte y vida, todo se unió. Hubo paz, Francesco sonrió. Vamos, hermano lobo, ven conmigo. Te llevaré a Gubbio. El lobo se levantó, empezó a caminar junto a Francesco. Ya no era salvaje, ahora estaba tranquilo, en paz. A la entrada del pueblo de Gubbio, la gente esperaba, estaban preocupados. Francesco había entrado en el bosque pero aún no había regresado. Murió, dijo un anciano. Ese lobo se lo comió, pobre Francesco. No, objetó una mujer joven. Él era diferente, quizás Dios lo ha protegido. Justo en ese momento, dos figuras salieron del bosque. Francesco y el lobo. Lado a lado, juntos. La gente se quedó helada, nadie podía creerlo. Los niños se escondieron detrás de sus madres, los hombres levantaron sus lanzas. Las mujeres empezaron a gritar. ¡Alto!, gritó un hombre. Francesco, aléjate, te va a matar. Francesco levantó la mano. Calmaos, hermanos, no temáis. El hermano lobo no os hará daño. Hermano lobo, gritó la mujer que había perdido a su hija. Él mató a 30 de los nuestros. Es un asesino, es un monstruo. Francesco caminó hacia el centro de la plaza. El lobo lo siguió, pero no era agresivo, tenía la cabeza baja, sus pasos eran lentos, como si estuviera avergonzado. Sí, dijo Francesco en voz alta, dirigiéndose a toda la gente. Él tomó 30 de vuestras vidas. Esto es terrible, esto es doloroso. Pero ahora os haré una pregunta, ¿alguna vez pensasteis por qué lo hizo? Hubo silencio. Tenía hambre, dijo Francesco. Estaba herido, mirad su pata. Mirad su oreja, vosotros le lanzasteis flechas, le arrojasteis lanzas, lo perseguisteis con fuego. Y él luchó para sobrevivir, vosotros lo convertisteis en un monstruo. Vosotros lo convertisteis en un asesino. La gente se sintió incómoda, algunos se avergonzaron. Otros se enfadaron, un hombre se adelantó. Nosotros somos los culpables, él es quien mató a nuestros hijos. Él es quien despedazó a nuestros hermanos. ¿Y quién atacó primero?, preguntó Francesco con calma. ¿Él a vosotros? ¿O vosotros a él? El hombre no pudo responder, Francesco se volvió hacia la gente. Pueblo de Gubbio, Dios me mostró algo hoy. Este lobo solo era una criatura hambrienta, si lo alimentáis, no os hará daño. Yo le he prometido, él ya no atacará. Pero a cambio, vosotros le daréis comida todos los días, ¿aceptáis? Hubo un largo silencio. Todos se miraron unos a otros, luego un anciano se adelantó. Yo perdí a mi hijo por ese lobo. Mi único hijo que crié durante 25 años, murió 3 días antes de su boda. Su esposa todavía está de luto. Francesco se acercó a él, puso su mano en el hombro del hombre. Lo sé, hermano, tu dolor es muy profundo. Pero ahora tienes que tomar una decisión, o odiarás o perdonarás. El hombre miró al lobo. El lobo bajó aún más la cabeza, como si pidiera perdón, los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Esto es muy difícil. Lo más difícil, dijo Francesco, pero también es lo más sagrado. Dios nos llama a perdonar, porque Él también nos perdonó. Después de un largo silencio, el hombre habló con voz temblorosa, sí, si este lobo no ataca nunca más, yo lo alimentaré. En ese momento, algo cambió en la plaza. Otra mujer se adelantó. Yo también lo alimentaré. Un granjero, yo también. Un comerciante, yo también. Uno por uno, llorando, temblando, pero aceptando,
todo el pueblo de Gubbio dio su palabra. Francesco se volvió hacia el lobo. Hermano lobo, esta gente te da una oportunidad. Tú también mantendrás tu promesa. El lobo se levantó, puso su pata en la mano de Francesco. Luego recorrió la plaza, se acercó a cada persona una por una. Inclinó la cabeza ante ellos, cuando se acercó a la mujer que había perdido a su hija, se derrumbó en el suelo y comenzó a llorar. Sí, el lobo lloraba, la mujer tembló. Extendió la mano, tocó la cabeza del lobo. Y lloró. Perdóname, parecía decir el lobo. Te perdono, susurró la mujer. Ese día ocurrió un milagro en Gubbio, el odio se convirtió en amor. El miedo se convirtió en paz, la muerte se convirtió en vida. Después de esa noche, el lobo comenzó a vivir en el pueblo de Gubbio, cada día una familia le daba de comer. Jugaba con los niños en las calles, protegía las casas de los ancianos. No hizo daño a nadie, durante 2 años, el lobo fue parte de Gubbio. Francesco venía a visitarlo cada mes, cada vez que el lobo lo veía, corría hacia él con alegría. Y Francesco agradecía a Dios cada vez: Dios mío, eres el Dios que crea milagros, eres el Dios que hace posible lo imposible. Eres el Dios que convierte a los enemigos en hermanos, te doy gracias infinitas. Una noche, mientras rezaba de nuevo en su pequeña cabaña, Francesco le preguntó a Dios: Dios mío, dime una cosa. ¿Por qué cambió ese lobo? Mis palabras lo cambiaron. Dios respondió, con esa voz profunda y amorosa: no, Francesco. No fueron tus palabras, fue tu amor lo que lo cambió, porque no lo viste como un enemigo. Lo viste como un hermano, viste a mí en él. Y él me vio a mí en ti, ese es el poder del amor. Derrite incluso el corazón que odia, domestica incluso al salvaje. Francesco lloró. Pero Dios mío, ¿por qué la gente no entiende esto? ¿Por qué se matan unos a otros? ¿Por qué luchan? Porque hay miedo, Francesco, el miedo mata el amor. Pero tú amaste sin miedo, fuiste desarmado. Fuiste indefenso, y por eso ganaste. Porque el amor es el arma más poderosa. Francesco levantó la cabeza. Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Sigue amando, Francesco, sin miedo. Incondicionalmente, aunque todos te llamen loco. Porque mi reino se construye con amor, no con odio. No con armas, con amor. Francesco rezó hasta la mañana esa noche. Y en cada oración, sintió la presencia de Dios, ya no estaba en esa cabaña. Estaba en el cielo, estaba con Dios. 2 años después, en el invierno de 1226, el lobo murió, de viejo, en paz, mientras dormía. La gente de Gubbio le hizo un funeral, sí, un funeral a un animal. Porque ya no era un enemigo, era parte de sus familias, pusieron una piedra en su tumba. En ella escribieron: aquí yace el hermano lobo, que una vez tomó 30 vidas, pero el amor de San Francesco lo cambió. Ahora se convirtió en el amigo de 30 familias, el amor de Dios lo cambia todo. Francesco lloró en ese funeral. Pero eran lágrimas de alegría. Dios mío, rezó, lo has demostrado una vez más. El amor lo conquista todo, lo cura todo. Lo cambia todo, te doy gracias infinitas. Hoy, siglos después, todavía se cuenta la historia de ese lobo en Gubbio. En 1873, mientras se restauraba una antigua iglesia, se encontró un gran esqueleto de lobo, los científicos se sorprendieron al examinarlo. Porque el esqueleto era mucho más grande de lo normal, y tenía marcas de daño en el cráneo. Dijeron los científicos, podría ser el lobo de la leyenda. Y hoy ese esqueleto se conserva en la iglesia de San Francesco en Gubbio, como un recuerdo. Como prueba de un milagro, pero el verdadero milagro no está en esos huesos. El verdadero milagro está en los corazones, porque esa historia nos enseña esto: el amor puede cambiarlo todo. Tal vez tú hoy te enfrentas a un lobo, tal vez hay alguien que te hace daño. Tal vez hay alguien que te odia, tal vez hay alguien que te causa tus 30 dolores. Pero, ¿qué nos enseñó San Francesco? Amor. Amor sin miedo, incondicional, ilimitado. ¿Es fácil amar a tu enemigo?
¿No es fácil perdonar al que te lastima? No, pero ¿es posible? Sí, con Dios, todo es posible. Francesco no estaba solo en ese bosque, Dios estaba con él. En cada paso, en cada respiración, en cada movimiento intrépido, y tú tampoco estás solo. ¿Alguna vez te has encontrado con una situación así? ¿Pudiste acercarte con amor a alguien que te lastimó? ¿O lo odiaste? Tal vez hoy alguien te trató mal. Perdona, tal vez alguien te hirió. Perdona, tal vez alguien te odia. Tú ama de todos modos, porque como nos enseñó San Francesco, el amor lo cambia todo. Lo cura todo, lo conquista todo. Ese lobo dejó de comer personas y se convirtió en amigo de los niños. ¿Por qué? Porque alguien se acercó a él con amor, alguien lo llamó hermano. Alguien vio a Dios en él, tú también puedes hacerlo. Dios está contigo, no temas. San Francesco, ruega por nosotros, enséñanos a amar sin miedo. Enséñanos a ver a nuestros enemigos como hermanos, enséñanos a difundir el amor de Dios al mundo. Enséñanos a ver el rostro de Dios en cada criatura, y un día, tal vez nosotros también cambiemos a un lobo. Tal vez nosotros también convirtamos a un enemigo en un amigo, tal vez nosotros también seamos instrumentos del milagro de Dios. Porque Dios está con nosotros, siempre con nosotros. En cada paso, en cada respiración. En cada acto de amor, y Él nos susurra, no temas, hijo mío. Yo estoy contigo, ve y ama. Ama sin miedo, porque el amor cambiará tu mundo. Amén.